同じものづくりとして旦那、芸術ってのは美しく儚く散っていく一瞬の美を言うんだよ。Deidara es uno de los Akatsuki más queridos de todos. Pese a tener una participación bastante corta en la historia, este se ha conseguido colocar en el top de este grupo de villanos, algo que no es para nada sencillo, seguramente solo por debajo de monstruos como Pain, Itachi o Obito. Y es que este rubio gritón conquistó a gran parte del público de Naruto. Es por eso que hoy con este vídeo iniciamos un largo recorrido analizando a todos los Akatsuki uno por uno. Y como hace demasiado tiempo que os debía este vídeo de Deidara, qué mejor manera que empezar justamente con él. Así que preparaos porque hoy nos adentraremos en lo más profundo de este Akatsuki, contándoos su historia, su perspectiva sobre la vida y el cómo un personaje de primeras posiblemente poco interesante acabó como uno de los personajes más populares de esta serie. Sed todos bienvenidos a mi análisis al artista efímero, al Akatsuki más explosivo. Hoy hablaremos de Deidara. Deidara, como mencioné, es un personaje bastante querido, y esto básicamente fue debido a cosas como su apariencia, su personalidad, sus habilidades, y aunque yo no discuto para nada todo esto, creo que posiblemente es de los personajes de la franquicia más amados sin razón bien argumentada. Quiero decir, si nos vamos con personajes como los ya mencionados, pues todos tienen una construcción muy definida, una historia con todo lujo de detalles, motivos sólidos y explícitos que te muestra la serie para justificar las acciones de los personajes y que estos generen algo en ti, pero con Deidara seguramente esto no es mostrado ni de forma tan extendida ni tampoco de forma tan marcada. A esto me refiero obviamente a que realmente no tenemos información de su pasado, no sabemos cómo vivió su infancia, cómo vivió en su aldea, cómo generó su forma de pensar. Todo esto no se cuenta directamente, es algo incomprensible para nosotros, pero creo que ahí justamente está la clave. Porque si por algo se caracteriza este personaje para mí es su incomprensión. Deidara era un ninja de Iwagakure, la aldea de la roca de Onoki básicamente, una que durante esa época de guerra pues fue un lugar bastante bueno para vivir, pero a su vez uno bastante dictatorial, porque tenemos que tener en cuenta que Onoki en ese entonces no era el mismo que vimos en el final del manga. Este, al hacerse Tsuchikage, era alguien terco, rudo y que creía en las viejas enseñanzas shinobis, donde el poder, el honor y todo eso era lo realmente importante. Esto fue a raíz de su encuentro con Madara, donde este perdió su voluntad, perdió lo que le caracterizaba y se unió a la mar de gente que seguían haciendo rodar el sistema del mundo ninja. Con esto me refiero a que, por supuesto, es mejor que vivir en Kirigakure, donde literalmente se mataban entre ellos, pero realmente debía ser una villa pues muy estricta. Y todo esto lo estoy mencionando porque creo que debemos entender algo sobre la figura de Deidara. Y es que toda su caracterización como personaje, todo lo que lo define es alrededor de su arte, porque Deidara es un artista, y el arte en una aldea como la de Iwagakure no tenía lugar. De normal, el arte es algo que se sale de la norma, algo que no sigue los planes establecidos, no sigue las reglas. El arte es anárquico y no puede ser ni entendido ni controlado. Cuando Onoki y Deidara interaccionan en la serie, se puede dar a entender que estos, aparte de tener una relación de alumno y maestro, Onoki tuvo que ser bastante severo con él durante esos días, pues porque de seguro los pensamientos de Deidara escapaban a su comprensión, cosa bastante normal, porque si estabas tú un día tranquilamente paseando por Iwagakure y te encuentras a una rubia gritona que se pone a explotar cosas en mitad de la calle, pues yo también me pondría algo severo con la verdad. El caso es que no sabemos exactamente de dónde nació esta inspiración creativa de Deidara, pero lo más seguro es que esto sea algo innato del personaje. Dentro de su esencia como persona existía desde su nacimiento el querer ser un artista. Y según lo que he podido leer, Deidara, aparte de ser un usuario de Kekkei Genkai, quería llevar su arte a otro nivel, y eso le conllevó a robar una técnica prohibida de Iwagakure, que le permitía aplicar su chakra en sustancias, y esas dos cosas juntadas es lo que desembocaron en su habilidad, la arcilla explosiva. Esto es una clara demostración de quién es este personaje, alguien que no podemos entender, quien ya de base tenía un poder muy grande, pero él lo que deseaba no era poder,
poder, era mejorar su arte, y por un objetivo como ese, un genio así haría lo que fuese necesario. Por eso Deidara me parece súper interesante, poniendo a un individuo totalmente incomprensible, cuya forma de pensar es totalmente anárquica, dentro de una aldea militar, de un colectivo que debe seguir una misma línea por su aldea. Eso exactamente es Deidara, alguien que se sale de la norma, alguien excéntrico que no puede ser controlado, motivo por el cual este acabó huyendo de la aldea. Algo beneficioso para Iwagakure, claro está. No quieres tener en tus filas algo que no comprendes, pero también algo beneficioso para Deidara. No quieres estar en un lugar donde no se valora tu arte. Y es ahí donde Deidara hizo algo impensable que le cambió su vida para siempre, y que seguramente muchos de vosotros no sabéis, y es que además del arte, a él le apasionaban los videojuegos, y sobre todo el cómo desarrollarlos, y por eso tomó la mejor decisión posible, entrando a estudiar en la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología, conocida como EBAC. Deidara aprendió mucho gracias a sus profesores, que contaban con gran experiencia en los múltiples ámbitos que tienen a disposición, incluyendo por supuesto lo que más le gusta a Deidara, el diseño de videojuegos. Además, con sus cursos 20% teóricos y 80% prácticos, consiguió una experiencia clave para poder conseguir trabajo ninja. Pudo también reestructurar su currículum y prepararse para entrevistas, sin mencionar obviamente que pudo hacer proyectos reales con marcas como Herbert y Crunch, que obviamente también existen en el universo de Naruto, obteniendo un portafolio totalmente profesional y un certificado internacional. Y vaya, miles de cosas que jamás hubiese podido hacer si hubiese seguido estudiando en la aldea de la Roca, aunque para desgracia para él no estuvo a tiempo de poner el código SERVOC55 y obtener un descuento del 55% en todos sus cursos. Pero por suerte tú sí que tienes esa oportunidad, así que ya sabes, Deidara y yo te esperamos felizmente en el link que tienes en la descripción. Pero vale, después de este mini arco que muchos no sabíais de Deidara, volvamos un poco para atrás, porque una vez establecido su arte, viendo su técnica como su esencia verdadera, este llevó aún más allá todas sus habilidades. Como un genio que nunca puede dejar de mejorar, este manipuló sus manos e incluso su pecho, para que su arte llegara a un punto aún mayor. Obviamente esto es solo mi interpretación, nunca se especificó exactamente en la serie cómo les salieron bocas en las manos y por qué tiene una boca en el pecho. No sabemos si esto fue algo de nacimiento, como una mutación o una evolución humana, aunque eso último podría tener sentido, porque teniendo tantas bocas, podrías satisfacerte manualmente tú mismo. Pero lo más seguro es que tras robar la técnica de su aldea, él mismo se hiciese estos implantes, estos agujeros para que su arte pudiera seguir evolucionando. Y claro está, aquí en este punto Deidara definió su arte, usando sus técnicas y sus figuras de arcilla, lo definió a su manera. Si él era alguien llamativo, su arte también lo sería, porque su arte era uno versátil, no era uno estático, no era para siempre, sus creaciones evolucionaban, y no era hasta llegar a su último momento cuando alcanzarían su clímax, cuando ahí realmente se volvería arte, porque para Deidara el arte era efímero, para él el arte era una explosión. Por eso es que ahora, como un ninja renegado, este se dedicaría a predicar su arte por todo el mundo ninja. Y como su arte era explosivo, pues básicamente predicar su arte era hacer todo tipo de actos terroristas. Y todos estos actos terroristas obviamente llamaron la atención de cierto grupo, obviamente también terrorista, que buscaba gente como él, los Akatsuki. Itachi, Kisame y Sasori fueron a reclutarlo, y este momento cambió la vida de Deidara y su enfoque para siempre. Y es que Itachi, tras escuchar todas sus movidas del arte, con una cara que decía claramente "no estoy escuchando a esta rubia que ni siquiera me excita", ignora todo lo que le ha dicho, activa su Sharingan y le menciona que si él gana, se vendría con ellos. A Deidara este momento le enferma, están infravalorando a su persona y sobre todo a su arte, y lo está haciendo en su cara, como si todo aquello que perfeccionó durante toda su vida no fuese nada más que un juego de niños para él. Y lo peor es que de hecho lo era.
Esto, aunque no lo pueda parecer en un inicio porque es simplemente otra humillada más de un Uchiha en este manga, pues es muy importante porque definió a Deidara como personaje en lo que nosotros pudimos ver de él en la serie y explica básicamente el porqué de sus acciones en Naruto Shippuden. Deidara ni siquiera pudo pelear contra Itachi, perdón, ni siquiera pudo ponerle un dedo encima. No, es que peor aún, es que ni siquiera pudo mover un dedo en su combate. Antes de iniciarlo, Deidara ya fue preso del Genjutsu, ya había perdido desde antes incluso de haber empezado. Y eso se agrava cuando dentro de su cabeza, mientras veía a ese hombre que la había derrotado, que era Oroarte. Ese momento, esos ojos que menospreciaban todo aquello que él había creado, sin duda eran arte. Y eso era algo que Deidara no podía permitir. A partir de este punto, Deidara se unió a Akatsuki, pues porque era algo beneficioso para seguir con su arte, pero a su vez con el objetivo de derrotar a Itachi por todo lo que le hizo. Y esto es realmente muy interesante, porque a ver, muchos podréis pensar que Deidara no tiene motivos reales para odiar a Itachi, que solamente lo ganó, que tiene unos ojos bonitos, pero poco más. Y aunque podéis tener razón, desde su perspectiva, Itachi es lo peor que le pudo pasar en su vida. Ya que a ver, cuando este se une a Akatsuki es emparejado con Sasori, el siguiente Akatsuki a analizar, por cierto, y este jamás se dirigió a él ni con recelos, ni con envidia, ni con ningún tipo de adversidad, aun cuando este realmente tenía una ideología totalmente contraria a él. Era un artista que veneraba otro tipo de arte, y eso podría haber supuesto confrontamientos entre ellos. Sin embargo, eso realmente nunca ocurrió. Este siempre lo trató con respeto, lo llamaba maestro Sasori incluso, es decir, aún entendiendo que su arte era muy diferente y discutían por ello, pues de igual forma jamás se propuso acabar con él seriamente, así como lo quería hacer con Itachi, y eso era por la forma en la que ambos Akatsuki veían su arte. Sasori no estaba de acuerdo con el pensamiento de Deidara, por supuesto, era justamente lo contrario, pero aún así jamás despreció su arte ni jamás lo negó, era simplemente otro artista que sabía valorar lo que era el arte, pero al contrario, Itachi con solo unos minutos ignoró a su persona, ignoró su arte y con esos ojos humilló todo lo que había construido hasta ese punto, sin un atisbo de ni querer comprender ni entender quién y qué era él. Eso es lo que enferma a Deidara, es lo que le hace hervir la sangre, y siguió adelante en este manga con el objetivo de acabar con el Uchiha, incluso usándolo como trampolín para mejorar su arte debido a ello. Y lo mejor es que los Uchiha serían algo que lo perseguirían por todo este manga, que luego hablaremos de ello. Pero lo importante es entender que a partir de aquí se formó la relación de Deidara con Sasori, viéndole como un artista al cual respetar, y debido a ello es el por qué nacería también el odio hacia Orochimaru, porque Orochimaru fue primeramente compañero de Sasori en Akatsuki, y esto obviamente les traicionó, nunca te fíes de un blanco con escamas. Sasori pasaría a odiar muchísimo a esa sucia serpiente, no por nada le puso a Kabuto a seguirle, bueno, le puso, ya me entendéis, que al final Orochimaru fue quien se la puso a Kabuto. Pero bueno, y eso justifica el por qué Deidara también pasaría a odiar a Orochimaru, demostrando pues que realmente este tenía bastante estima a Sasori, e incluso tras su muerte quiso seguir persiguiendo a Orochimaru. Pero formada esta relación es lo que nos lleva al inicio de Shippuden. Sasori no danna wa koko de miterebai. Satoe wa ue kara semeru. Y es que la importancia de Deidara en la historia de primeras puede ser poco marcada, pero si pensamos bien en el cómo este se introdujo en Naruto, podemos entender que su función pues fue bastante importante. La primera vez que lo vimos en la serie fue en el arco del rescate del Kazekage, y su función básicamente fue el introducirnos a los Akatsuki. Obviamente Sasori también lo hizo, e incluso podemos decir que Itachi y Kisame también lo hicieron en el Naruto original, pero vaya, todo eso fue más para introducir a Itachi en la historia como
catalizador para el cambio de Sasuke y no tanto para establecer a Akatsuki como organización en la obra, por lo que las interacciones y la forma de actuar de Deidara con Sasori fueron la primera vez donde claramente no se establecieron cómo los Akatsuki trabajaban por parejas y el cómo estos podían ser pues muy diferente entre ellos, obviamente con los Akatsuki seguramente más diferentes entre sí para demostrar claramente cómo todos se contradecían dentro de sus pensamientos. Y esa primera impresión la dio y con creces Deidara, demostrando que es alguien excéntrico, alguien con pensamientos y diálogos muy extraños, pero no extraños en el sentido de que no entendemos lo que dice, sino que en el sentido que tú le pides la hora a Deidara y este te contestará con cualquier chorrada de las suyas como ¿qué más da eso, amigo? Boom, boom. O sea, el hacer a Deidara como primer Akatsuki involucrado realmente en la historia marca un precedente que para mí para nada fue casualidad, y en su primer combate lo demostraría. Deidara se infiltra en la aldea de la arena con extremada facilidad. Eso habla mal de la arena obviamente, pero muy bien de ellos, obviamente para enfrentar a su Kazekage, al Jinchuriki de Luna Cola y más concretamente contra Gaara. Y esto de nuevo fue la primera verdadera pelea que un Akatsuki nos vino a dar en esta historia, y fue muy pero que muy diferente. Deidara demuestra unas habilidades totalmente únicas, una forma de pelear muy distinta y a su vez demuestra la naturaleza de los Akatsuki en este mismo combate. Este reconoce que le excita el combate contra Gaara, que está orgulloso que este sea su oponente porque en él vale la pena usar su arte. Y por supuesto vemos el cómo le arranca brutalmente un brazo, se lo hace trizas al instante, aplastándoselo y desintegrándoselo de una forma totalmente dolorosa, joder, pero este sigue combatiendo como si nada. Es más, usó todo eso para entender los poderes de Gaara, ganarle terreno y poder contraatacar seguidamente. ¿Cómo alguien va a hacer eso y seguir peleando sin siquiera un gesto de dolor? Pues solamente lo puede hacer alguien de Akatsuki, un loco que solamente vive por y para su arte. Y como su arte se usa en el combate, pues ahora vivía concretamente para este combate. Y gracias a todo esto es el cómo consigue superar a Gaara, un personaje que parecía de otro mundo hasta este punto, y lo hizo con un combate lleno de estrategia, lleno de pura esencia ninja, en una pelea bastante corta pero también bastante infravalorada, que solo sería la punta del iceberg de lo que realmente nos podría ofrecer esta Akatsuki. Aunque bueno, en el resto de arco la verdad es que su función fue poca cosa porque se centraron en Sasori. Pero si algo tengo que remarcar es uno de los actos más irrespetuosos que me hace cagarme de risa cada vez que lo recuerdo, ya que este puso sus glúteos brillantitos encima de Gaara. Bueno, no, perdón, encima del cadáver de Gaara, mientras que decía que quería seguir mejorando su arte excitándose contra otro Jinchuriki. Ahora que lo pienso, Deidara es casi un Saiyan, madre mía. Y claro, algo que no muchos tenemos en cuenta es que Kakashi le arrancó otro puto brazo y el pavo se quedó tan tranquilo. No, mejor dicho, aún con eso supo hacer un plan perfecto ahí de chill para escapar de dos Jounin de la hoja, Kakashi y Gai ni más ni menos, de otro Jounin como Neji, de varios Chunin del Jinchuriki, del 9 colas y de Tenten. Y eso lo hizo sin ninguna mano. Pero me estás jodiendo. Esto es como hacer un reto ese de jugar al Dark Souls sin manos y pasártelo sin que te quiten un punto de vida. Es que me parece increíble. Entonces, claro está, este sobreviviría y tendría asignado como compañero a otro miembro de Akatsuki, en este caso a Tobi. Y esto es realmente también muy curioso. Muchos por las interacciones entre esta pareja son el por qué tanto Deidara como Tobi cayeron tan y tan bien a los espectadores. Es que yo recuerdo cualquier escena de estos dos y me parto. Y es que lo curioso es que ahora a partir de aquí Deidara trataría de adoptar una posición algo más seria, más de líder delante de Tobi, pero cada vez que este abría la boca salía a flote el verdadero Deidara. Y esto me parece increíble porque podríamos decir que Deidara trató de adoptar el rol que tenía Sasori con él, pero simplemente no le salía. Y también por supuesto porque se pasó todo ese tiempo con su nuevo compañero sin saber
que este tenía el Sharingan, algo que si te pones a pensar, Kishimoto era un total pillo, porque Deidara hacía volver locos a todos los que tenía a su alrededor, como a Unoki o a Sasori, pero los únicos que podían volver loco a Deidara eran los Uchiha. Y a eso vamos, ya que lo más importante que hizo el personaje sin duda en este manga fue su participación en el arco de los hermanos Uchiha. Y es que a ver, en este punto de la historia tanto Naruto como Sasuke estaban buscando a Itachi, y aquí Deidara demuestra el cómo su personalidad y su relación con Sasori sería algo constante en su personaje, es decir, este es alguien llamativo e impulsivo, por ende en este punto de la historia debía salir a encontrarlos tanto a uno como al otro. Primero a por Naruto, pues porque le reventaron un brazo y le hicieron huir, y eso dañaba su orgullo, pero también con Sasuke porque este mató a Orochimaru, y eso era algo que Deidara quería cumplir desde que Sasori murió, por lo que queda claro el cómo ambos combates hubiesen tenido sentido, pero Kishimoto no podía desperdiciar este momento para ligarlo con otro de los conceptos que caracterizaron al personaje, es decir, los Uchiha. Y es que, a ver, todos sabemos que cada Akatsuki tiene varias peleas, ¿no? Pero siempre hay una de ellas que es en la que realmente se puede ver todo su poder al completo, y sin duda esta fue la de Deidara. Y ¡oh, Dios mío! ¡Qué venida de pelea! ¡Qué maravilla de combate! ¡Qué giros! ¡Qué estrategias! ¡Qué trozo de verdadero arte nos dieron tanto Sasuke y Deidara en este combate! Esto sí que fue puro arte de Masashi Kishimoto, porque enfocándonos en Deidara, este ensalza muchísimo al personaje. En este combate se revela dos aspectos fascinantes. Uno es su ojo izquierdo, que durante gran parte de la serie este se ve cubierto o se ve que como simplemente un elemento más del diseño del personaje, pero que aquí le dan importancia a ese pequeñísimo detalle, siendo que este ojo fue entrenado por él mismo y quizás modificado también por él para prevenir los genjutsus de Itachi. Es decir, en ese tiempo tras unirse a los Akatsuki, Deidara ideó un plan específico para enfrentar a los Uchiha, y esto en el combate le hace poder librarse de su derrota en más de una ocasión, como cuando le hizo pensar a Sasuke que ya había ganado el combate al atravesarle con el Chidori, pero simplemente este usó un clon porque vio con anterioridad el genjutsu de Sasuke, uno de los giros que tuvo este combate que me parecieron espectaculares. Y el otro aspecto fascinante es su técnica insignia, el C4 Karura, que por cierto pues demuestra también la mucha estima que tiene por su propio arte y su propia persona, porque en vez de poner la forma de yo que sé, Doraemon, estoy Doraemon y aquí está mi bolsillo mágico, ya me he sacado unos huevos mágicos, ahora a la sartén, se puso su propia forma, siendo una técnica también desarrollada concretamente para eliminar a Itachi, no siendo simplemente una bomba, sino siendo algo que te destruía a nivel molecular, una completa locura. Esto demuestra el cómo Deidara mejoró su arte hasta niveles insospechados para vencer a Itachi, y por supuesto ahora también para querer vencer a Sasuke, porque realmente Sasuke es exactamente igual que Itachi. Con esos ojos que obtuvo de nacimiento menosprecian su arte, porque no le prestan ninguna atención, su mirada está puesta en otros objetivos, en otras ideas. Tanto Itachi como Sasuke tenían como objetivo sobrevivir para enfrentar a su hermano, pero el pobre Deidara se cruzó con ellos y vio el cómo estos ignoraban todo lo que tanto le costó construir, no sentían ni sorpresa, ni miedo, ni absolutamente ninguna emoción ante este. Y es que la propia naturaleza del arte es que debe generar, debe hacerte sentir cosas. Por ejemplo, Naruto sintió rabia y Gaara sintió miedo, pero los únicos que no respondían a nada eran los Uchiha. Esos ojos no desprendían nada y veían a través de él. Por eso es que no podía aguantar que con esos ojos, que eran puro arte, no quisieran siquiera reconocerlo. Es por eso que su final es perfecto. Con su último ataque quiso que Sasuke Uchiha temblase, sintiese miedo y reconociese su arte, pero sobre todo quiso irse como un verdadero artista, dejando un legado en el mundo, dejando un acontecimiento que perduraría en la historia, porque con este acto acabaría con la vida de uno de los ninjas más famosos de la historia, y con este acto el mismo Deidara se convertiría en arte, porque el arte es una explosión.
En mis análisis de sagas de Naruto yo mencioné que adoraba esta pelea, pero que no veía el sentido de su ubicación y el cómo al final Sasuke nunca reconoció el arte de Deidara, y en cierta manera pues puedo mantener esta idea, pero tras haber analizado al personaje al completo y el haber discutido el tema con una persona cercana, me he dado cuenta de que quizás estaba completamente erróneo, porque ¿y si lo miramos de otra forma? ¿Y si estábamos viendo a Deidara de una forma distinta? O mejor dicho, estábamos viendo a Deidara desde otra forma que no es lo que nos estaba intentando decir el autor. Es decir, Sasuke, como dije, en este punto estaba totalmente focalizado en su venganza. No pensaba en nada más que eso y todo lo demás le daba totalmente igual. Pero, ¿y si el cruzarlo con Deidara fuese algo totalmente premeditado para la conclusión del Akatsuki? ¿Y si debemos verlo desde otra perspectiva? La perspectiva de un artista. Es decir, el arte normalmente es algo incomprensivo, algo que no suele ser valorado. La gente solemos ser necia y no podemos admirar algo que no entendemos, y quizás esto es lo que se plasmó con este personaje. Y si Kishimoto trató de plantearnos en Deidara el afán de un artista por ser valorado, alguien loco e incomprendido que básicamente quiere explotar cosas en algo que claramente no podemos entender, se escapa a nuestra comprensión, pero que para él tiene todo el sentido del mundo. Pues podría ser totalmente posible que Deidara fuese la ejemplificación de un artista no valorado y no reconocido, y esto fuese demostrado por los Uchiha, quienes nunca pudieron entender el arte de Deidara. Esto en parte es manifestado por él mismo en su forma Edo Tensei. Cuando es revivido por Kabuto, este menciona que su arte no es algo fácil de entender o apreciar, dándome básicamente la razón. Y bueno, sí, como casi todos los Akatsuki, pues como he dicho, fue revivido. ¡Y oh, Dios mío! ¡No hace nada! Vamos, como pasa con todos los Akatsuki Edo Tensei, es una completa pena, ya que Sai se convirtió en Super Saiyan, usan el Raitón para debilitarlo y por desgracia queda todo como una anécdota más que nada, haciéndole un nerfeo increíble, porque si era un Edo Tensei que no podía morir, podría haber explotado su C4 como si fuese una metralleta, pero no lo hicieron pues porque hubo. Y aquí, a modo de curiosidad, comprobando manga y anime, hay una pequeña diferencia, donde en el manga este básicamente se despide sin decir nada, pero en el anime añadieron esta escena. Que bueno, quizás podría tener sentido teniendo en cuenta que creía mucho en Sasori y en su forma de ver las cosas, pero como que es bastante raro que de repente salga con eso, así que bueno, yo al menos no lo tendré en cuenta. Así que en definitiva, Deidara creo que fue un Akatsuki increíble, desde sus múltiples facetas, alguien llamativo, gritón y carismático que siempre nota su presencia en pantalla. Justamente por esto gustó tanto al público y se convirtió en el Akatsuki más usado por Pierrot y sus rellenos, que dicho de paso fue una popularidad totalmente merecida para mí. Debo decir que no es de mis Akatsukis favoritos, ni mucho menos, seguramente es de los que menos me gusta, pero de igual forma eso no quiere decir que niegue lo evidente. Sé reconocer cuando se hace a un gran personaje, y Deidara sin duda lo fue. Tuvo pocas apariciones canónicas en la serie, pero supo ganarse todos los elogios que le pudiésemos dar. Supo brindarnos una perspectiva muy interesante sobre su aldea, sobre el arte y sobre los Uchiha, con unas peleas excelentes que demuestran que al fin y al cabo era un ninja de primeras, un genio totalmente incontrolable, un loco por los combates y por las explosiones, y por supuesto un artista con todas las letras, el artista incomprendido. Ese fue Deidara en esta historia.